del Centro Cristiano El Recreo para iniciar una nueva clase. Hoy estamos terminando este módulo. Hoy vamos a ver la segunda venida de Cristo. La clase pasada estuvimos viendo el arrebatamiento y en esta vamos a ver la segunda venida de Cristo, que son los dos eventos esperados por la iglesia, los dos eventos del futuro que están dentro de las Sagradas Escrituras y que todavía no se han realizado y que le ponen punto final a todo lo que se dice dentro de las Escrituras. Amén. Entonces hoy vamos a ver la segunda venida y la vamos a ver desde esta perspectiva. Vamos a verlo lo vamos a unir con el arrebatamiento, porque hay mucha confusión. Hay unos versículos de la Biblia que alguien los lee y piensa que es arrebatamiento o piensa que es la segunda venida. Hoy los vamos a mirarlo desde esta perspectiva para que podamos identificar dentro de la palabra cuando el Señor está hablando de la segunda venida y cuando está hablando del arrebatamiento, que son dos eventos, aunque son diferentes, tendríamos que mirarlos bien para poder identificarlos y saber cuál de los dos eventos es el uno y el otro. Amén. Entonces, iniciamos con esto. La segunda venida de Cristo. Para saber que hay una segunda venida, tendríamos que mirar que hubo una primera venida. Y la primera venida de Jesús es la venida en la cual todos vemos dentro de los evangelios. Vemos el nacimiento de Jesús, vemos su ministerio, vemos su muerte, vemos su crucifixión, su muerte, su sepultura, vemos su resurrección y su ascensión y entronización. Entonces todos estos eventos, todo este evento estaba marcado en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se hablaba de la venida de un Mesías, de un hombre llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros, la venida de un hombre que nació de una virgen, que nació en Belén y que todas las cosas las cumplió para ir a la cruz, cumplió toda la ley, cumplió todos los mandamientos y de esta forma salvarnos. Y esta es la primera venida. La primera venida de Jesús fue para salvar a todo aquel que cree. O sea, Él cumplió toda la ley, fue a la cruz en sacrificio y eso nos dio la salvación, la vida eterna, y ahora va a venir por todos estos que han sido salvos, que lo han recibido como Señor, y será su segunda venida, y de esta segunda venida es la que vamos a hablar. Amén. Entonces el Antiguo Testamento habla sobre la primera y de la segunda venida de Jesús, pero nosotros vamos a enfocarnos, te repito, en diferenciarlo con el arrebatamiento, para que podamos entenderlo de una forma más clara y más eficaz. Entonces, la segunda venida de Jesús es un evento futuro, especificado en la Escritura. Es una de las promesas que están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, en el Antiguo está expresado la segunda venida, no estoy hablando de la primera. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, expresa la segunda venida de Jesús. También en Zacarías, en el capítulo 2, lees el capítulo 2 de Zacarías y te muestra la segunda venida. También en Joel, en el capítulo 3, precisamente desde el versículo 16 hasta el 21, menciona esta venida de Jesús. La segunda, no estoy hablando de la primera, porque la primera te la muestra en casi todos los profetas y en los salmos. Amén. Entonces te estoy hablando de la segunda que se menciona en estos libros, en el Daniel, en Zacarías y en Joel.
Y en el Nuevo Testamento, eso es en el Antiguo Testamento. Y Jesús, en medio de su ministerio enseña varias veces esta promesa de que Él volverá. Y es una de las cosas a nosotros como creyentes, porque nosotros sí creemos, tenemos que creer en todo lo que dicen las Escrituras. Entonces, y creer específicamente en lo que Jesús nos dice. En el capítulo 14 de Juan, Jesús nos habla, comenzando este capítulo, sobre esta segunda venida, y nos dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En el versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice el 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. O sea, Jesús estaba preparando, hablando a la iglesia en este espacio de su ministerio, para decirle a sus discípulos que Él se iría y volvería nuevamente por su iglesia. Amén. Entonces aquí vemos esto, vemos esta referencia de que Jesús en medio de su ministerio enseña la promesa varias veces, y no solo en Juan, también lo expresa en los otros 3 evangelios sobre su segunda venida. Entonces, ahora vamos a ver las diferencias que hay entre el arrebatamiento, que fue la clase pasada, y la segunda venida. ¿Por qué? Porque en medio de la Biblia, en medio de un pasaje, hay unos versículos que te hablan del arrebatamiento y otros versículos que te hablan de la segunda venida. Y eso tiende a confundir a nosotros los creyentes. Cuando lo estamos leyendo, a veces no podemos diferenciar de qué está hablando el autor o el escritor, si está hablando del arrebatamiento o está hablando de la segunda venida. Como son dos eventos, dos circunstancias que van a suceder y que no van a suceder el mismo día, sino que se llevan una diferencia de 7 años. Yo en los versículos que te voy a leer, te voy a mostrar cuál es la diferencia que hay entre arrebatamiento y la segunda venida, y así puedes entender más fácil los dos eventos. Amén. El arrebatamiento será con el Señor en el aire. Eso lo vimos en la clase pasada, y lo vimos y yo te lo voy a recordar. Mira, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Está hablando de los muertos que han sido resucitados, con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces dice que seríamos arrebatados en el aire. Entonces ya estás viendo cómo es el arrebatamiento, que lo vamos a diferenciar de la segunda venida. Yo quise hacerlo así para no dar una sola clase de la segunda venida y después tú leas y no sepas de qué se está hablando, de qué evento. Así lo puedes diferenciar más fácilmente. La segunda venida dice que regresaremos con el Señor a la tierra. O sea, después que ocurra el arrebatamiento, sucederán 7 años donde pasarán muchas cosas con nosotros en el cielo. Pero acá en la tierra también sucederán algunas cosas. Y cuando se cumplan los 7 años, entonces Jesús volverá, pero volverá no solo, volverá con su iglesia. Está en Apocalipsis, escucha bien, Apocalipsis 19, en el versículo 14, dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían.
en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino y del furor y de la ira de Dios, y de la ira del Todopoderoso. Amén, del Dios Todopoderoso. Está hablando de la segunda venida. Está hablando que viene con un ejército que viene vestido de lino fino. Recuerda que en la cena del Señor, en las bodas del Cordero, la iglesia va vestida, ha sido su cuerpo transformado y va vestida, dice la Biblia, que de lino fino. Y de lino fino regresa como un ejército, porque la iglesia también es el símbolo del ejército de Dios. Amén. Entonces, allí estás viendo las dos, uno en el aire y el otro regresará con el Señor a la tierra. La otra diferencia, para que puedas entender la segunda venida, es que el arrebatamiento será antes de la tribulación, antes de la tribulación. Vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 9. Este versículo, este pasaje te va a enseñar que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. ¿Estás escuchando bien? Antes, no durante ni después. Antes que comience la gran tribulación va a ocurrir el rapto. Cuando tú veas, como decía Jesús, que la higuera ya va a dar su fruto, es porque se acerca el verano. Cuando tú veas que va a comenzar la gran tribulación, prepárate, porque se va a producir el rapto. Amén. Entonces dice en Primera de Tesalonicenses 5:9 lo siguiente. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te dice ese versículo? Que no nos ha puesto Dios para ira. O sea, Dios le está hablando a su iglesia aquí de Tesalónica. Le está diciendo: hey, yo no los he puesto a ustedes para que reciban la ira de Dios. La ira de Dios es la gran tribulación, donde el juicio de Dios caerá sobre la tierra, sobre aquellos que no le han recibido. Por eso la orden de Jesús: predica. La orden de Jesús: haz discípulos. Haz discípulos. Amén. Entonces, la segunda diferencia, también te lo voy a leer en Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3 también nos habla de que el arrebatamiento es antes, 3:10, es antes de la gran tribulación. ¿Estás entendiendo, verdad? El arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Dice en el 3:10 hasta el 13, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿De qué te va a guardar? De la gran tribulación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de los cielos, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, esta promesa, esta profecía nos enseña que la iglesia va a estar protegida, que tú vas a estar protegido, que tú vas a estar guardado, que tú le tienes que predicar a tu familia, que tu familia se tiene que salvar. Amén. Bueno, el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, pero la segunda venida ocurre después de la tribulación. O sea, que después que sea la iglesia arrebatada pasarán 7 años y vendrá la segunda venida, porque son 7 años de 3 años y medio de una paz aparente y 3 años y medio de una gran tribulación, donde se revelará el anticristo. Amén. Entonces, la segunda venida es después
de la gran tribulación. Eso lo vamos a encontrar que Jesús nos los enseñó en Mateo. Mateo capítulo 24. En el versículo 29 y 30 dice lo siguiente. Mira que dice que la segunda venida será después. Después. Te lo digo. E inmediatamente después, dice la palabra en el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y con su ejército atrás. Sucederá después del rapto, sucederá, y allí entrará Jesús enseguida con su iglesia a el juicio final. Amén. Entonces será la segunda venida de Jesús será después de la gran tribulación. Amén. La otra diferencia es que el arrebatamiento será un acto de liberación de la iglesia. En Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 13 nos enseña lo que te estoy diciendo, que el arrebatamiento será un acto de liberación de la iglesia. O sea, la iglesia será liberada por este acontecimiento. O sea, el rapto lo que va a hacer es liberar a la iglesia de una gran tribulación. En Marcos capítulo 13, versículos 26 y 27, dice la palabra de la siguiente forma. Jesús dijo: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los juntará y vendrá con él. Amén. Entonces es un acto de ¿qué? De liberación, donde la iglesia será liberada. Amén. La segunda venida será un acto de juicio a los que no creyeron, separándolos de los creyentes. Jesús lo expresó también en Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24 Jesús dice cómo será esta separación. La separación, escúchala bien, porque vendrá un juicio. Jesús cuando volverá con la iglesia y volverá en su segunda venida y hará un juicio. Unos estarán a la derecha, otros estarán a la izquierda. Amén. Y será el juicio final. Dice en Mateo 24, en el versículo 40 y el 41. Dice: entonces serán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. De esta forma explica Jesús que va a haber un juicio y que van a estar separados uno y otro. Él nos los enseña de esta forma. De esta forma Jesús lo expresa, que unos que no lo aceptarán estarán en un lugar y el otro irán al otro, serán separados. Amén. Esa es la intención de la que Jesús les quiso enseñar a la iglesia. La otra diferencia es que el arrebatamiento será en secreto y será instantáneo. El arrebatamiento será ¿qué? En secreto. ¿Y será qué? Instantáneo. En Primera de Corintios capítulo 15 de Primera de Corintios, en el verso 50 al 54. Miren lo que nos dice. Dice el Señor: pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Dice en el 51: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario
que este corruptible se vista de corrupción, de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces será un acto que llegará de pronto, instantáneo, y será en secreto, nadie lo sabrá. Amén. En cambio, la segunda venida será visible para todos. En Apocalipsis 1, capítulo 7, nos enseña que será visible. Todos la verán, todas las naciones verán la segunda venida de Jesús. Amén. En el versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Dice otra, te lo repito: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces dice que todo ojo le verá, o sea que será visible. En Mateo capítulo 20, en Apocalipsis capítulo 19 también nos enseña que todo ojo le verá. Desde el versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como la llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía el nombre escrito que ninguno conocía sino él. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Entonces viene descendiendo de esta forma, y como viene descendiendo de esta forma, dice que todo ojo le verá. O sea que la segunda venida de Jesucristo será visible. En Mateo capítulo 24 también nos los enseña. Dice en el versículo 27, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo de Dios. Y dice: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué nos enseña este versículo? Este versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Nos enseña lo siguiente, que cuando Jesús vendrá, todos los ojos lo ven. ¿Por qué hace esta analogía? La hace porque yo recuerdo que cuando yo vivía en Blas de Lezo, veía un poco de aves rapiñas dando vuelta en el cielo, y yo me daba cuenta que eso era indicación que había un cuerpo muerto, había un muerto, ya sea un caballo, un perro, un burro, lo que sea, pero siempre. Entonces esta analogía, que allí donde se juntan las águilas, allí hay un cuerpo muerto. O sea, lo que nos están diciendo esto es que todos los ojos lo verán. Así como yo de niño veía y me daba cuenta, allá tiene que haber un muerto, un caballo muerto, un burro muerto, un perro muerto, porque yo veía el poco de bolero dando vueltas. Bueno, esta analogía la lleva él a esto, a que así, de la misma forma, todo ojo verá, todo ojo se dará cuenta que Jesús volverá o volvió. Amén. El arrebatamiento será inminente y en cualquier momento. En cualquier momento. Amén. En Tito capítulo 2, versículo 13 nos enseña esto. En Tito capítulo 2 dice que será inminente. Tito capítulo 2, ya estoy cerquita. Hoy hemos trabajado con bastantes versículos, pero son necesarios porque cada versículo de esto nos va enseñando
Y si no nos enseña la palabra, tendemos a confundirnos y a no saber qué significa un versículo de estos dos acontecimientos. En Tito 2:13 nos dice lo siguiente. Dice: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. O sea que es eminente, eminente. Y ahorita en 1 de Corintios capítulo 15, en el versículo 52, dice que al sonar de la trompeta llegará Jesús. O sea que el arrebatamiento será inminente y en cualquier momento. Amén. La segunda venida será un evento que tendrá lugar, que se cumplirá cuando se vayan cumpliendo algunos acontecimientos. Algunos acontecimientos se tienen que cumplir, como la gran tribulación, como el arrebatamiento, como el juicio final. Todas estas cosas tendrán que ocurrir. O sea, tendrán que ocurrir algunas cosas para que suceda la segunda venida. O sea, tendrían que pasar los 7 años. Se tendrán que cumplir algunas cosas, algunos acontecimientos para que ocurra la segunda venida de Cristo. Te lo voy a leer en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 3 y 4. Dice el Señor en su palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esa es otra cosa que tendrá que suceder. Tendrá que venir el anticristo. Amén. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí te está hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta palabra es contundente para mostrarte algo que tiene que suceder para que se cumpla la segunda venida de Cristo. El anticristo no ha llegado, pero está por llegar. El arrebatamiento no ha ocurrido, porque nosotros todavía estamos aquí, pero van a ocurrir, tienen que ocurrir estos eventos para que Jesús vuelva. Amén. Ahora, para terminar, vamos a ver algunos actos importantes, tanto del arrebatamiento como de la segunda venida. El arrebatamiento y la segunda venida, si fueran el mismo evento, los creyentes tendríamos que sufrir la gran tribulación. O sea, si el arrebatamiento fuera la segunda venida, que muchas doctrinas falsas nos quieren enseñar, que el mismo arrebatamiento es la misma segunda venida, o que el arrebatamiento y la segunda venida son eventos, entonces nosotros nos tocaría vivir la gran tribulación. Y Dios nos enseñó en su palabra que la iglesia no va a sufrir esto. Amén. Entonces, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran el mismo evento, entonces ocurriría que tendríamos que sufrir. La segunda importancia, entonces Cristo y su regreso no fueran inminentes. O sea, si el arrebatamiento fuera la misma segunda venida, entonces no volvería Cristo, porque el arrebatamiento es en el aire. Y si fuera si es el mismo evento, entonces Jesús no volverá, porque el arrebatamiento nos muestra que es en el aire. Amén. La tercera, en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 6, los estudia, lo lee, y en el 19, donde se describe la gran tribulación, no se menciona a la iglesia en este evento. O sea, yo estudié el capítulo 6 y el capítulo 19 del Apocalipsis, donde muestra la gran tribulación, cómo va a ser y todo. Y allí no se menciona a la iglesia, se menciona un juicio de Dios. El juicio de Dios contra aquellos que no aceptaron a Jesús, contra aquellos que pisotearon
la sangre de Cristo contra aquellos que nunca aceptaron su palabra ni su salvación. Amén. La cuarta importancia, el arrebatamiento y la segunda venida tendrán 7 años de diferencia. Y como tienen 7 años de diferencia, tienes que entender que son 2 eventos separados. Amén. La quinta, el líder de estos 7 años será la persona que la Biblia lo menciona Pablo y lo menciona Juan como el anticristo. Esa es otra cosa importante que tienes que tener claro. La sexta, el Espíritu Santo no impedirá que el anticristo tome el control y el mundo aceptará todo lo que él quiere, pero el mundo sin iglesia, amén, el mundo sin nosotros, amén. Y la séptima y última, se dice que habrá una gran batalla del enemigo contra Israel. Eso se dice, todo el mundo le caerá a Israel, querrá destruir y desaparecer a este pueblo de Dios, a este pueblo, tierra prometida de Dios, y en ese será la última cosa que suceda, porque en ese instante, cuando todas las naciones comandadas por el anticristo querrán destruir a Israel, entonces Dios hará que Jesús vuelva con su iglesia, y eso será la venida y será la derrota del anticristo. Dice la palabra en Apocalipsis, que pondrá un pie en el monte de Sión y se dividirá el monte en 2. Y allí será el juicio final. Allí será el anticristo vencido. Amén. Entonces ya te digo esta, la séptima, que habrá una gran batalla del enemigo contra Israel por estos tiempos. Querrán destruirla. Y volverá Jesús con su ejército. Volverá el león de Judá, volverá el rey de reyes, volverá el señor de señores, volverá el que nadie puede derrotar, amén, y derrotará al anticristo. Mi hermano, este debe ser un motivo de gozo para ti que eres cristiano, para ti que eres una persona que ha recibido al Señor. Esta es nuestra gran esperanza. Vivir eternamente con Cristo, porque después que derrote al anticristo, la nueva Jerusalén será restaurada y la nueva Jerusalén será comandada por Jesús nuevamente por 1000 años con su iglesia. Amén. Entonces este es un motivo, te digo, de gozo y de esperanza, en que todos los que recibimos al Señor Jesús vamos a participar de este maravilloso y extraordinario evento. Yo quería ir a Jerusalén, pero ahora que estudié esta clase, ya yo no quiero ir a Jerusalén. No voy a pagar ni un peso, porque iré gratis en un caballo